Bueno, pues buenos días a todos. Darles la bienvenida a esta mesa del Nogal de Almendro, en el que desde la organización se quiere plantear la problemática de la gestión integrada de plagas en estos frutos de cáscara, el nogal y el almendro, que como saben tiene una gran tradición en la zona mediterránea. Y para ello se han planteado tres ponencias científico-técnicas que impartirán Carlos Lozano, Concepción Moragrega y Laura Torguet. Y además he invitado a un representante de agricultores, en este caso Pedro Naudín, porque es bueno también escuchar y oír la problemática que tienen los agricultores a la hora de aplicar la gestión integrada de plagas. Como pequeña introducción a lo que es el cultivo del nogal y del almendro, pues como saben son cultivos muy ligados a nuestras condiciones climáticas, al litoral mediterráneo y el Valle del Ebro, y que además está siendo un cultivo de moda, están siendo cultivos de moda, y se está produciendo un incremento del consumo mundial de frutos secos, fundamentalmente yo creo por el incremento de consumo en países emergentes como China o India, por las propiedades beneficiosas que tiene para la salud y también por sus múltiples salidas o aplicaciones en gastronomía. En España tenemos unas 610.000 hectáreas destinadas a los frutos secos y por regiones productivas, esta en la que estamos, Cataluña, es una de las principales. Está también Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia como las principales zonas productoras. A nivel mundial, como saben, la zona principalmente productora es Estados Unidos, en la zona de California, en el caso de la almendra, que tiene una parte muy importante, prácticamente la mitad de la producción mundial, y dedica una parte muy importante a la exportación. Y España tiene también un peso destacado en la producción mundial, ya que es el segundo productor mundial, aunque quizás ya se ha visto superado por potencias emergentes como es el caso de Australia. Sin embargo, en nuestras regiones se encuentran muy alejadas de las características productivas de las producciones americanas. En el caso del cultivo del nogal, de la nuez, China es el principal productor mundial, produce aproximadamente el 40% de la producción mundial y se ha visto triplicada esta producción en los últimos 7 años precisamente por el incremento de demanda o de consumo interno de la nuez. España tiene una posición moderada en su producción, unas 10.000 toneladas año, y ocupa el tercer puesto a nivel de la Unión Europea en producción. Yo creo que existen razones para pensar en el optimismo en la producción de frutos secos. Fundamentalmente en el caso del nogal se ha visto estos últimos años un aumento de las superficies destinadas a la producción, tanto en secano en regadío, han aumentado, aunque la superficie que tenemos dedicada a esta producción es moderada, unas 4.500 hectáreas. Y en el caso del almendro, sin duda se trata de un cultivo que es el cultivo de moda, el frutal, el cultivo leñoso que está de moda en estos momentos, yo creo. Y se está viendo un cambio de tendencia en su producción y yo creo que es bueno abordarlo hoy desde aquí. Como sabemos, hasta ahora se encontraba fundamentalmente en zonas marginales, zonas de secano, con bajas producciones y muy dependientes de las condiciones climáticas y también con un problema muy habitual que eran las heladas primaverales. Y en la actualidad este cambio ha hecho que se cultive fundamentalmente en zonas, o que haya pasado a ocupar zonas de regadío, que vaya copando poco a poco esas zonas de regadío y en algunas comunidades autónomas, por ejemplo de Aragón, de la que yo provengo, ya supone el 10% de la superficie dedicada al cultivo del almendro se está cultivando en regadío. Existe un indicador claro del interés que existe en el sector productor es la demanda que existe a nivel de viveros, que prácticamente hace que no se pueda cumplir o cubrir las demandas que existe por parte de los agricultores en estos momentos. Sin duda, ese cambio de tendencia en su producción se ha debido a diferentes causas, las mejoras tecnológicas que se han incorporado estos últimos años, la transformación en regadío de muchas zonas, también la incorporación de la mecanización y también me gustaría destacar, porque se ha realizado desde centros públicos, la importante mejora genética que se ha producido en el cultivo del almendro,
que yo creo que es un poco el motor de palanca que ha motivado estos cambios. Organismos públicos como el IRTA, el CITA o el CEBAS de Murcia han obtenido en los últimos años variedades mucho mejor adaptadas a nuestras condiciones y sin duda han motivado este cambio. Y también hay una predisposición clara de los agricultores a apostar por este cultivo por la rentabilidad que está teniendo en estos últimos años. Todas estas cuestiones que son muy positivas también muestran alguna serie de debilidades que yo creo que van a ser afrontadas hoy en esta mesa, ya que la intensificación que se va a ver o que se está viendo en estos cultivos va a motivar la aparición de nuevos problemas o va a acrecentar los que ya son conocidos. Problemas fitosanitarios que hasta ahora no eran tales, pues se están acentuando por la introducción de estas nuevas variedades. Y también existe un problema claro, que yo creo que coincidimos todos los que estamos en esta mesa, ante la falta de productos fitosanitarios para la defensa de estos cultivos menores, que también yo creo que va a surgir durante la jornada de hoy. Ya sin más, paso a dar la palabra al primero de los ponentes, que es Carlos Lozano Tomás. Mientras se acerca el atril, os cuento, Carlos es el jefe de la Unidad de Gestión Integrada de Plagas del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Toda su actividad profesional la ha dedicado a la protección de cultivos, a la sanidad vegetal, en primer lugar como técnico de Atria y luego tras incorporarse a la Administración Pública como funcionario del Gobierno de Aragón. Ha llevado a cabo innumerables trabajos experimentales sobre la puesta en marcha de métodos de lucha y de control de plagas, para el conocimiento de la biología de algunas plagas y de cultivos, y ha trabajado también en temas relacionados con el almendro. Es autor de numerosas publicaciones, ha participado en charlas, congresos, conferencias, y también en los últimos meses ha participado en la elaboración o ha coordinado la elaboración de la Guía de Gestión Integrada de Frutales de Pepita. Nos va a hablar del Capnodis tenebrionis, el gusano cabezudo, que es uno de los problemas existentes en estos momentos en los frutales de hueso y también en el almendro. Así que cuando quieras, Carlos. Vale, gracias. Buenos días. Primero, agradecer a la organización el que hayan contado conmigo para hacer esta ponencia. Y cuando se me planteó hacerlo algunos meses, pues tuve algunas dudas sobre cómo enfocarlo y recordé que el año pasado, en la primera edición de Smart Fruit, en una mesa redonda, pues un productor de alguna manera reclamaba, yo creo que reclamaba dos cosas. Primero, que se hablase de la fruta seca, planteó ya el tema del gusano cabezudo y de alguna manera pues yo creo que también reivindicaba un poco que ellos estaban aquí y que hacía falta hacer ponencias, bueno, pues prácticas desde el punto de vista del agricultor o quizás del técnico que no maneja todos los días este cultivo. Realmente en mi ponencia no hay ninguna gran conclusión, no hay ninguna gran novedad científica o técnica. Yo he intentado hacer un pequeño repaso de cómo está la situación, cómo es el gusano cabezudo, para tratar de darlo a conocer a aquellos que quizás no se han enfrentado nunca a él. Ese es un poco el esquema de mi presentación. Realmente el gusano cabezudo no es una plaga nueva. Yo creo que sí que es una plaga más o menos nueva en el almendro, pero evidentemente en otros cultivos como el albaricoque, pues es una plaga que algunos estamos muy cansados de sufrir y de combatir desde hace mucho tiempo. La idea es hacer un pequeño esquema de la morfología, cuáles son los huéspedes más importantes, sobre la biología, cómo funciona, los daños que produce, cuáles son los métodos de control, unos perfectamente aplicables y otros, pues por desgracia, quizás todavía más en mantillas. Y después algo que he dado pues, en llamar apuntes sobre recomendaciones, pues perspectivas, en fin, cómo veo yo al final el control del gusano cabezudo. ¿Qué es el cabezudo? El gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis, pues es un coleóptero, es un escarabajo. Yo le tengo especial cariño, yo creo que es un bicho, es uno de los insectos, es para mí el que me cae realmente más simpático. No sé, alguna vez habéis tenido oportunidad de enfrentaros con él, pero yo creo que tiene hasta un cierto, no sé llamarle inteligencia, pero tiene algo, de tal manera que cuando tú te acercas, él se da la vuelta, se mimetiza, se esconde, se deja caer, se queda como haciendo el muerto, que es un bicho bastante complicado de manejar. Bueno, de color negro, con un color negro mate, solamente en la zona del tórax tiene una especie como de pruina de color blanco que le hace tener unas manchas. De cabeza ancha y corta, el tórax realmente muy voluminoso, más ancho que largo.
y que a veces en el tórax con unos abultamientos que son muy característicos. Los élitros muy duros, digamos paralelos en la zona delantera y que se van estrechando al terminar en una punta roma, y bajo los élitros pues tiene dos alas membranosas que, bueno, bien desarrolladas y que le permiten volar. Esa es una foto de un adulto, en este caso sobre una hoja de un ciruelo. Realmente el huevo yo creo que poca gente lo habréis visto, no sé si muchos, pero poca gente lo habréis visto. Bueno, yo lo vi hace unos cuantos años cuando pues, tratamos de ver un poco cómo era la biología de este insecto en nuestras condiciones. El huevo tiene una forma oval, aproximadamente de 1 milímetro, 1,5 milímetros de diámetro. Inicialmente es de color blanco y tiene la peculiaridad de que cuando el huevo cae, bueno, cuando la hembra lo coloca en el suelo, a unos pocos milímetros de profundidad y en una zona más o menos circundante al tronco, que se estima unos 50-60 centímetros, rápidamente el huevo se impregna de las partículas térreas del suelo, con lo cual ya no tiene 1 centímetro, centímetro y medio, sino que aumenta notablemente el tamaño, pero como por contra pasa completamente desapercibido, porque lo que tú ves es una especie de pequeño terroncito de tierra. Rápidamente se endurece. Para la eclosión hace falta temperaturas que estén por encima de los 18 grados y por debajo de los 43. A partir de esas temperaturas el huevo no eclosiona y el tiempo que dura pues, ese periodo de incubación pues, va entre 9 y 13 días con temperaturas de entre 25 y 30 grados. Un detalle de una foto que no es mía, que es de un compañero de Extremadura, en el que se ve cómo está el huevo pues, envuelto en esa partícula térrea y realmente si quitas esas partículas térreas, el aspecto que tiene. Realmente lo que estamos más acostumbrados a ver, o que realmente nos causa problemas fundamentalmente, es la larva, ¿no? De color blanca, sin patas, ligeramente aplastada, con los segmentos muy marcados, con un tamaño pues, que alcanza pues, con relativa facilidad los 6-7 centímetros. El primer anillo del tórax es muy ancho, redondeado y con un surco en forma de V, y los segmentos abdominales muy planos y rectangulares. El aspecto típico de larvas de gusano cabezudo. ¿Dónde causa problemas? Pues he intentado sacar de la bibliografía y de la experiencia dónde el gusano cabezudo nos plantea problemas. Realmente en cualquier frutal de hueso, pero también dice la bibliografía que sobre algunas plantas, por ejemplo, frutales de pepita, como el manzano, como el peral, el membrillo, sobre el níspero y también sobre algunas plantas bueno, ornamentales o incluso casi silvestres. Realmente, en los últimos años creo que el almendro ha significado un incremento importante de los daños que sufre este cultivo debido al gusano cabezudo. Y ahí, bueno, pues he puesto una distinción ya entre almendro dulce y almendro amargo, que quizás luego cuando avancemos en la exposición podáis quizás entender. Está sacado de una publicación de Malagón del año 1989, realmente ya antigua, pero hay publicaciones más nuevas que van un poco en esta misma línea y todas vienen un poco a mostrar que la sensibilidad de la planta, la sensibilidad del vegetal, no es igual para el cabezudo. Quiero decir que aquí lo que se trataba en este ensayo era soltaban un número determinado de larvas de gusano cabezudo sobre unas macetas donde contenían diferentes especies vegetales y luego medían la media de penetraciones, es decir, cuántas larvas habían conseguido penetrar en las raíces. Pues se ve que pues, el albaricoquero se lleva la palma, es la especie que más le apetece a esta plaga. Después el melocotonero, y lo que nos importa a nosotros es pues, ver que realmente el almendro no es la especie, el almendro dulce y el almendro amargo, no es la especie que más le apetece a este insecto. Hay trabajos posteriores que desarrollan esto, en el sentido de que está muy relacionado con los compuestos cianogénicos que tiene el almendro. Y se habla de dos sustancias, una que es la amigdalina y otro que es la pruinasa, otro compuesto cianogénico, de tal manera que esos dos compuestos son los que determinan que las larvas tengan mayor o menor problemas o dificultades para parasitar estos patrones. Yo quiero recordaros que estamos hablando aquí realmente de especies, no de patrones. ¿Qué ha sucedido en el almendro? Pues que en los últimos años realmente en vez de injertar almendro sobre almendro dulce o amargo, lo que estamos haciendo es injertar almendro sobre patrón GF mayoritariamente, con lo cual ha supuesto un cambio muy importante. ¿Qué sucede con el patrón GF? Pues que estos compuestos cianogénicos están en un nivel mucho más bajo de lo que están, por ejemplo, en un almendro amargo. De tal manera que es muy factible pensar de que sea ya una de las causas que han podido producir este incremento de las poblaciones de gusano cabezudo sobre el almendro. Algo sobre la biología.
El invierno, bueno, pues saber que es una plaga que necesita 2 años para completar su ciclo y en el invierno nos podemos encontrar larvas preninfas o ninfas que están en diferente estado de desarrollo en las raíces o en el cuello de la planta. Por otra parte, los adultos están en la superficie, en el exterior, refugiados debajo de la copa de los almendros, en la maleza, en las piedras, en los márgenes de las parcelas. Cuando llega la primavera, cuando se inicia la primavera, los adultos suben a las copas para alimentarse. Eso es lo que teóricamente se dice, pero yo os aseguro que he visto gusanos cabezudos a 1000 metros en el mes de enero. O sea, que no todos los adultos de gusano cabezudo pasan el invierno escondidos. O en cuanto que en enero haya un rayo de sol, ya suben a la copa para empezar a alimentarse. Pero bueno, en principio, en primavera es cuando se produce ese paso. ¿Qué hacen? Pues los adultos lo que hacen es roen los brotes y sobre todo cortan los peciolos de las hojas de los cuales se van alimentando. Es síntoma típico ver parte de la hoja en el suelo, pero que aparte del peciolo está en el árbol. Es decir, es una diferencia muy evidente de si se ha caído la hoja por una fitotoxicidad o se ha caído la hoja porque tiene gusano cabezudo. El gusano cabezudo, como se ve en alguna foto después, realmente corta el peciolo y no roe el limbo. Las larvas continúan su evolución en las raíces. Como digo, pasan 2 años en esa situación. Durante el verano, pues los adultos que ya realizan la puesta debajo de la copa de los árboles, cuando la temperatura aproximadamente llega a los 20 grados durante 10 días consecutivos, se produce el nacimiento de las larvas que se van a introducir en las raíces. Realmente las larvas tienen una dificultad importante para introducir en las raíces. Las larvas son como bastante sensibles a cualquier cosa, sobre todo a la sequía y también a un camino largo, es decir, después hablaremos, a un camino largo que tengan que recorrer para penetrar en esas raíces. Las larvas que ya están dentro de las raíces se van desarrollando y van a dar lugar a nuevos adultos para de tal manera que se produce la máxima población de adultos emergidos pues en la segunda decena de junio y entre el tiempo que va la segunda decena de junio y la primera de julio y después entre la última decena de agosto y todo septiembre. En el otoño puede continuar la emergencia de adultos y los adultos ya van a empezar a buscar un lugar para refugiarse y para pasar el invierno. Ahí está un poco resumido el ciclo biológico en un pequeño esquema. Cuando hay adultos en el árbol sin huevos, la zona roja. El resto del tiempo los adultos están invernando. Los adultos en el árbol con huevos en la zona verde. En la zona más central del verano es cuando los adultos, las hembras, ponen huevos y cuando se produce la mayor salida de adultos de las raíces en el mes de agosto y septiembre. Unas cuantas razones por las cuales se ha podido producir, y me gustaría que quizás en el debate surgiese alguna más, el incremento de daños del gusano cabezudo durante el almendro. Por supuesto, la sequía. Yo hace un montón de años que tuve un contacto con una persona, Antonio Garrido, que trabajaba en el IBIA, y para él era muy claro. El gusano cabezudo estaba ligado a sequía. Cuando había unas condiciones de riego a manta, el gusano cabezudo no tenía absolutamente nada que hacer porque realmente era muy difícil que se produjese el avivamiento de larvas en esas condiciones de riego a manta, riego frecuente. Entonces, la sequía, desde luego, es un factor desencadenante del gusano cabezudo. Por supuesto, como antes decía Emilio, ha habido muchas plantaciones en condiciones marginales, hasta que el almendro, pues el precio del almendro ha subido notablemente, ya se cultiva casi todo, pero bueno, o bastante más, pero desde luego sí que plantaciones que hasta ahora no han recibido un correcto manejo fitosanitario. El tema del riego por goteo, hombre, por supuesto es mejor para el gusano cabezudo, o peor para el gusano cabezudo, mejor para el agricultor, tener un riego por goteo que no tener nada, pero a veces tenemos un riego por goteo que estamos regando una superficie muy pequeña, un bulbo húmedo muy pequeño, pero tenemos raíces o tenemos una parte del árbol, como es el cuello, que está en condiciones de sequedad absoluta. Es decir, son condiciones ideales para que el gusano cabezudo pueda prosperar. El tema de que hay parcelas que se cultivan, pero se cultivan de una manera, pues eso, un tanto deficitaria desde el punto de vista fitosanitario. Algo que ya ha salido, yo creo que saldrá en todas las ponencias, que es el asunto de que las materias activas se han reducido en todos los cultivos, pero en el almendro se reducen de hoy para mañana. O sea, es una reducción que pues puede llegar un momento en el que sea muy difícil combatir las plagas y las enfermedades del almendro. Y como ya decía, el almendro en los últimos años se utiliza como patrón fundamentalmente el GF677, que además de tener menos compuestos cianogénicos en las raíces, tiene un sistema radicular mucho más superficial y mucho más accesible para las larvas de que lo tenía un franco, con un sistema radicular mucho más pivotante y mucho más difícil de acceder las larvas a las raíces. Daños. Fundamentalmente, los adultos producen, como ya he dicho, roeduras en la madera de los brotes, daños en las yemas, corte de la hoja a nivel de los peciolos, que es lo que vemos. En definitiva, daños de muy escasa relevancia. Ahí tenéis pues, un adulto que está royendo el peciolo de un ciruelo
Y eso es una muestra de cómo queda en cerezo el peciolo del cerezo y el limbo caído. Realmente el daño lo producen las larvas. ¿Qué producen? Pues lo que ya todo el mundo sabéis. Galerías en las raíces que pueden producir incluso la muerte. ¿Dónde? Pues en las raíces y también en la zona del cuello. Como consecuencia de un ataque de gusano cabezudo, si no se produce la muerte de una manera inmediata, lo que va a aparecer van a ser plagas secundarias como los escolítidos, es decir, plagas que están ahí a la expectativa de que hay un árbol decrépito para que al final ser atacado por ello. Larvas de gusano cabezudo en el cuello de un almendro y larvas en los restos de raíces de un almendro. ¿Qué se puede hacer para controlarlo? Bueno, pues lo he dividido un poco en varios aspectos. Control físico, recogida manual de adultos, no os riáis. En algunas comarcas españolas lo han hecho. Es decir, en el Jerte, por ejemplo, controlaban los gusanos cabezudos los cerezos con recogida manual. Evidentemente no es algo que se pueda proponer, salvo en circunstancias muy peculiares. Sí que un método cultural podría ser la colocación de barreras de plástico en las raíces, tratando de evitar de que las larvas puedan penetrar en el sistema radicular. Las larvas no tienen una gran capacidad para moverse por el suelo durante mucho tiempo. Si les hacemos recorrer un camino mayor, que sería el recorrer en horizontal para luego tener que ir a buscar las raíces, probablemente consigamos una alta mortandad de las larvas. Es decir, que son trabajos que se han hecho en este sentido y que muestran eficacia. Otra cosa es que sea una cuestión difícil de manejar, sea complicado, sea caro, pero es una manera de control cultural. Bueno, diámetro de 50 centímetros alrededor del tronco está refiriendo a la colocación de barreras. Evidentemente, tener muy claro cuándo hay que hacerlo, pues eso fundamentalmente en la época de la oviposición, y decir que solamente es válido para parcelas de árboles jóvenes. Medidas culturales, mantener la parcela en buenas condiciones. Todo aquello que favorezca el crecimiento de la planta será positivo para luchar contra el gusano cabezudo. Procurar que no haya parcelas abandonadas en el entorno, evidentemente, también es decisivo. Cuando alguien tiene una parcela con gusano cabezudo, lo que no tiene ningún sentido es mantener ahí los árboles y esperar a que se mueran, porque durante ese tiempo va a haber un montón de adultos que van a estar saliendo y van a estar colonizando otros árboles de la parcela o las parcelas vecinas. Rápidamente lo lógico es arrancar y, por supuesto, quemar para evitar esa salida de adultos. Y, desde luego, si es posible, aplicar métodos de control en una superficie amplia. Quiero decir, no tratar mi parcela de media hectárea, sino, si es posible, tratar a la vez una superficie lo más grande posible. Control biológico, se ha hablado mucho, que hay muchos trabajos en este sentido. Se utilizan fundamentalmente nematodos entomopatógenos, ecnema y también heteroaviditis, pero realmente creo que en las condiciones en las que se cultiva el almendro, muchas veces en secano, como diría que donde hay nemátodos es muy difícil que haya gusano cabezudo, y si hay gusano cabezudo es muy difícil de que el nemátodo pueda progresar. Sabéis que para el nemátodo, para que progrese, hace falta que haya condiciones favorables de humedad. Entonces, bueno, pues trabajos va habiendo algunos en el que muestran alguna cierta eficacia de nemátodos, pero en condiciones evidentemente más favorables de lo que a veces se lo pondríamos en el caso de aplicarlo en el almendro. Control químico de larvas, difícil por el sitio donde están las larvas y por una cuestión, porque en este momento no hay ningún producto autorizado para aplicar sobre larvas al suelo. No hay ningún insecticida autorizado para aplicaciones. En todo caso, tendría que ser hacer tratamientos contra larvas jóvenes, pero digo, no hay ningún producto que en este momento se pueda aplicar. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente, tratar los adultos. Los momentos más idóneos, pues cuando todos los adultos han salido de sus refugios en la primavera-verano y antes de que se haya iniciado la puesta, abril, mayo. ¿Cuál es el problema? Pues en el almendro casi ninguno, porque la cosecha todavía está lejana. En otros cultivos el problema es la fecha en la que voy a hacer la recolección. En el almendro digo que ese no es un problema importante. Otra época importante para hacer tratamiento es cuando han aparecido la inmensa mayoría de los adultos de esa generación anual, se han juntado con los que ya estaban todavía del año anterior y antes de que se vayan a refugiar en el otoño. Se propone finales de septiembre, octubre, en definitiva, antes de que se produzca esa retirada a los refugios de invierno. Aquí sí que el problema es que en el almendro es el momento de la recolección y forzosamente ese tratamiento pues habrá que hacerlo o guardando el plazo de seguridad debido o mejor reservarlo para después de la cosecha. ¿Cuál es la situación ahora actualmente de insecticidas para combatir las plagas que tenemos en los almendros? Pues no hay más. Quiere decir que ahí están todos los insecticidas, considerando como tal insecticida hasta el polisulfuro de cal, que se puede utilizar en el almendro, algunos con restricciones, es decir, por ejemplo, el imidacloprid solamente es una aplicación al año, solo en primavera, con lo cual eso limita bastante la aplicación del imidacloprid. Y lo que ha habido ha sido, durante el año 2013 y 2014, realmente hay falta una autorización excepcional, que es la del imidacloprid, porque lo que hacían era ampliar un tratamiento más,
en el caso del almendro. Y lo que pasa es que ampliaba un tratamiento más, pero sin modificar la época de aplicación, con lo cual era una autorización excepcional un tanto peculiar y extraña. Y lo que sí que hubo fueron dos autorizaciones excepcionales de clorpirifos, 25CS y de tiacloprid, para aplicar en el caso del tiacloprid, en el caso del clorpirifos después de la recolección y en el caso del tiacloprid con el plazo de seguridad que estaba establecido. Realmente yo creo que este es un poco el problema, uno de los problemas importantes a la hora de combatir el gusano cabezudo. Las tareas o las perspectivas, pues evidentemente evitar la existencia de parcelas abandonadas o mal cuidadas. Si hay lugar de que la plaga está, proceder rápidamente a quemar y a incinerar las raíces y el cuello, al menos 30-40 centímetros del cuello de la planta. Poner en práctica las medidas de control natural, control biológico, control físico de las que hemos hablado, sí que sean aplicables. Y, por supuesto, realizar tratamientos con las materias activas autorizadas en los momentos más adecuados. Y tareas que yo creo que no son tanto para el agricultor, algunas son para los técnicos y otras para los investigadores. Pues evidentemente yo creo que es fundamental conocer con exactitud el ciclo biológico del gusano cabezudo, porque a veces nos damos alguna sorpresa. Bueno, todos que estéis aquí conocéis pues que hay plagas en las que cada vez el ciclo biológico pues se está adelantando. Quiero decir que decíamos que la carpocapsa del manzano pues volaba en el mes de abril o en mayo incluso, y ahora tenemos incluso a finales de marzo. Quiero decir que hay que conocer bien la evolución de la biología de la plaga para poder afrontarla. Disponer de materias activas eficaces en el control de esta plaga. Yo creo que si la almendra siga valiendo dinero, el agricultor podrá pagar más productos y quizás las casas comerciales tendrán un cierto interés en autorizar productos eficaces para controlar las plagas y enfermedades del almendro. Una cosa fundamental para mí sería investigar en la obtención de algún patrón que fuese resistente o más tolerante a los daños de gusano cabezudo. Y una tarea que yo creo que hasta ahora no hay nada, que es pues favorecer la investigación sobre la utilización de semioquímicos en el control de la plaga. No sé si estoy hablando de confusión sexual, de captura masiva, de feromonas de agregación, en definitiva, algo que nos pudiese servir para limitar la aplicación de tratamientos fitosanitarios y pues utilizar métodos de menos impacto en el medio ambiente y en el aplicador. He llegado al final, no sé cómo he cumplido el tiempo. Pero bueno, pues nada, espero que luego podamos entrar en un poco en algún debate. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y a continuación, pues Laura Torguet pasa a exponernos su ponencia sobre la mancha ocre en el almendro. Continuamos con el almendro. Laura es investigadora del IRTA, de la Estación Experimental de Lleida. Es ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola. En la actualidad desarrolla su trabajo, como digo, en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y ha participado en diversos proyectos de I+D financiados por convocatorias públicas y también en privadas, y muchos de ellos relacionados con la protección de cultivos y la transferencia de tecnología vegetal. Nos va a hablar del manejo y el control de la mancha ocre, que es una de las principales enfermedades que existen en estos momentos en el almendro. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos invitado a mí y a Xavier Miarnau a estar aquí hoy con todos ustedes. Y en segundo lugar, disculpar a Xavier por no poder estar aquí hoy por problemas de trabajo. Bien. Mi charla va sobre el manejo y el control de la mancha ocre en almendro, pero no querría entrar en materia sin explicaros cómo está la situación del almendro actualmente. Esta es una fotografía de la que la mayoría de campos españoles pues, es lo que se ve, sobre todo en Andalucía y en estas zonas, ¿no? Nos encontramos en que el almendro se ha localizado normalmente en lugares marginales, con suelos pobres y en zonas de secano. En cuanto a las variedades, son variedades tradicionales, variedades que son de floración temprana y por ello son sensibles a las heladas. Esto hace que reduzcan su producción considerablemente. Además, son variedades autoestériles, que el polen de su flor no puede polinizar a ella misma y necesita de otras variedades de almendro para ser polinizadas. Por eso necesitan polinización cruzada.
Y en cuanto a gestión, tampoco es demasiado buena la gestión que se ha realizado hasta ahora del almendro. En cuanto a una mala gestión de las aportaciones de fertilizantes y no demasiado bueno tampoco el número de tratamientos fitosanitarios que se ha realizado. Además, la proporción de variedades polinizadoras tampoco no es la adecuada y la distribución tampoco. Con todo esto, de cultivo marginal, tenemos unas producciones medias en España de 150 kilos de grano por hectárea, y eso nos da un beneficio bruto de unos 450 euros la hectárea. Yo he puesto el precio de la almendra a 3 euros, que creo que es un buen precio y que si se estabilizara el precio en 3 euros todos los agricultores estarían contentos. También cabe destacar que a día de hoy la almendra se está vendiendo a 7,30 euros y por tanto el almendro es un cultivo que está de moda y que pues, va adelante. Lo que os decía, estamos en un proceso de reconversión. Fíjense la diferencia de la foto que les enseñaba de lo que se encuentra en toda España y esta fotografía de esta parcela. Es una parcela de Sevilla. Son parcelas que se empiezan a parecer a las grandes plantaciones americanas y australianas, donde los volúmenes productivos son muy grandes y eso da un potencial muy grande de producción. ¿Y por qué está cambiando? ¿Por qué cambia esta situación del almendro? Pues en primer lugar por el material vegetal. En los últimos años han aparecido variedades nuevas, tanto ya sean de los programas de mejora de Murcia como de Aragón como de Cataluña. Son variedades que son de floración tardía, nos evitamos el problema de las heladas. Además son variedades que son autofértiles la mayoría y además tienen un gran potencial productivo. Por todo ello hace que el almendro ya tengamos un material vegetal importante y en el cual podamos ir ampliando las variedades tradicionales. En cuanto al tema de portainjertos, también tenemos portainjertos que se adaptan a cualquier tipo de suelo de España. Un segundo punto a tener en cuenta es la mayor disponibilidad de agua. En todas las comunidades empezamos a tener mayor disponibilidad de agua y el almendro con mayor cantidad de agua, la producción aumenta considerablemente. En cuanto a manejo, también empezamos a ver plantaciones con un manejo mucho más bueno, doble manguera para el riego, cosa que hace mucho más eficiente el agua, la eficiencia del agua para el almendro. Ya tienen protectores para poder hacer los tratamientos de herbicida desde el primer momento y tutores, uno para cada árbol, para que crezcan rectos y no nos los tumbe el viento. Otro punto interesante es que es un cultivo altamente mecanizable, se puede mecanizar prácticamente toda la poda, es recomendable hacer algún corte a mano, pero en cuanto a la recolección es totalmente mecanizada. Puede ser con el paraguas invertido y vibrador incorporado o los nuevos modelos que son totalmente en continuo. Y también cabe destacar que ya se empiezan a ver muchas parcelas en cultivo en intensivo y eso hace que haya una rápida entrada a producción, con lo que conlleva un retorno de la inversión más rápidamente. Con todo ello, ya podemos decir que el cultivo del almendro es un cultivo rentable y económicamente sostenible y que en poco tiempo vamos a empezar a ver muchas parcelas como la que tenemos en la imagen, es caspe, semi-intensivo, grandes extensiones de almendros con gran capacidad productiva. Pero todavía nos queda mucho camino para llegar a nuestro objetivo, que podría ser las plantaciones de Estados Unidos, unas plantaciones enormes con los suelos más fértiles, con toda el agua necesaria, tanto en Estados Unidos como en Australia, los mejores cuidados, los mejores tratamientos, un buen manejo. Y estos grandes productores tienen unas producciones medias de 2.000 y 3.000 kilos de grano por hectárea y eso da un beneficio de 9.000 euros hectárea. Si se recuerdan, les he dicho que España tiene una media de 150 kilos de grano y 450 euros de beneficio.
la diferencia es importante y tenemos que empezar a caminar, a andar para acercarnos a estos grandes productores. Las nuevas fincas que les he enseñado, las producciones que tienen están entre 1.500 y 2.000 kilos de grano por hectárea, por tanto el paso que se está realizando es importante. Bien, pero en Australia tienen todos los mecanismos para poder tener estas producciones altas, sobre todo en tema de fungicidas. Tienen, como pueden ver aquí, es una guía de protección generalista del almendro. También tienen enfermedades y las tienen que controlar, pero ellos tienen tanto productos orgánicos o de contacto como productos sistémicos de diferentes grupos para ir combinándolos y que no cojan resistencias. En este caso, pues, se realizaron 9 tratamientos fungicidas en toda la campaña. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos la herencia del cultivo marginal y en el año 2002 teníamos 20 materias activas autorizadas en el almendro, pero actualmente tenemos 5 materias activas. Estas 5 materias activas, aquí les he puesto las materias activas que están en producción integrada para el almendro. Como pueden observar, son 5: Captan, Folpet, el cobre, el mancozeb y el tiram. Y con estos 5 fungicidas de contacto hemos de luchar contra el chancro del almendro, Fusicoccum, la monilia, la mancha ocre, la bolladura, las xanthomonas, la roya, la septoria y el verticillium, entre otras enfermedades. Una de las más importantes es la que hoy os voy a explicar, que es la mancha ocre del almendro. Es una enfermedad que está causada por un hongo que se llama Polystigma amygdalinum. Los síntomas que produce son manchas en hoja, manchas de pequeño tamaño, entre 1 y 2 centímetros, de forma irregular y que empiezan siempre siendo de coloración amarilla, poco a poco se convierten en coloraciones anaranjadas y con el tiempo rojizas y secan la materia. Estas manchas lo que nos producen es una disminución de la capacidad fotosintética, produciendo un debilitamiento del árbol y una defoliación. Y esto nos influye en la productividad del mismo año, pero no tanto como en la productividad del año siguiente. Y esto es debido a que desde la recolección de la almendra hasta la caída de hoja, el almendro, cuando tiene las hojas sanas, produce las reservas que necesita para cuando empiezan los procesos de floración y de brotación, tenga suficiente alimento como para llevar adelante toda la flor que tiene y no las tire al suelo. Si tenemos problemas de mancha ocre o de otras enfermedades, pues se nos debilita el árbol y esto afecta la productividad. Fíjense, estas es unas hojas con mancha ocre de color anaranjado y cuando contra masa evoluciona ya se producen estas de color más rojizo o marronoso. Cuando la enfermedad es importante, pues la hoja queda muy manchada y la capacidad fotosintética se reduce considerablemente, y cuando ya las manchas se han hecho grandes, se han ajuntado y han secado las hojas, estas hojas caen al suelo. Esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años y les voy a poner algunos puntos que considero que ha sido por ello. El primero son las variedades nuevas que han aparecido, que son más sensibles que las tradicionales. Hace poco tiempo ya les decía que han aparecido variedades tanto del IRTA como del Cebas, como las variedades de Aragón. Son variedades que son mucho más productivas, pero son más sensibles que las tradicionales, que la mayoría de las tradicionales, a la mancha ocre. Otro punto a tener en cuenta por el aumento de la enfermedad es en que se ha aumentado mucho el cultivo en las zonas de interior. Fíjense, aquí está representada la distribución del almendro en la península, siempre se sitúa en el litoral, pero actualmente aumentan mucho las plantaciones en el interior. Y en el interior vemos que, haciendo algunos estudios, viendo parcelas en Lérida, que es zona de interior, y en las zonas de Tarragona, se observa que en las zonas de Lérida la afectación es mucho mayor que en las zonas del litoral.
y esto es debido a que la mancha ocre necesita temperaturas elevadas como son las que tenemos en la zona de Lérida. Otro punto importante a tener en cuenta para explicar por qué ha aumentado la enfermedad es que también aumentan las plantaciones en intensivo, en un cultivo más intensivo. Aquí tienen una tabla y un gráfico en el que les muestro que contra más número de árboles hay por hectárea, lo que sucede es que hay mayor volumen de copa, mayor volumen productivo, y al aumentar el volumen productivo o el volumen de copa, aumenta la severidad de la enfermedad. En el gráfico de arriba observen que al aumentar el volumen de copa, aumenta proporcionalmente la severidad de la enfermedad. Y un último punto que creo yo que tenemos que nombrar del por qué se aumenta la enfermedad es debido a los pocos productos autorizados que tenemos. En el caso de la mancha ocre solo tenemos 2 productos autorizados, los 2 son de contacto y con ellos el inóculo que queda en la finca año tras año es mayor y por tanto la enfermedad va a ser cada vez más importante. Les he puesto un poquito la epidemiología o el ciclo. Yo no soy patóloga, no les voy a explicar si son ascas o si hay ascosporas. Les voy a explicar lo que yo entiendo de un ciclo biológico y lo que nos interesa para poder luchar contra la enfermedad. El primer punto, que creo que es muy importante, es que el hongo pasa el invierno en las hojas afectadas, tanto si están en el suelo como si están en el árbol, y el inóculo lo tenemos en la finca, por tanto tenemos que reducir este inóculo, que lo tenemos allí y no nos viene de otro sitio. Y luego otro punto importante es que pasa el invierno y cuando llega el mes de febrero las esporas están preparadas para su liberación. Cuando llega la temperatura adecuada empieza la liberación de esporas. Fíjense que el máximo de liberación de esporas se da en el mes de marzo, que es cuando está en floración o está acabando la floración y aparecen las primeras hojas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque este hongo necesita la hoja para reproducirse, para continuar, y en el mes de marzo es la mayor liberación de esporas y cuando aparecen las hojas. Por tanto, tenemos el hongo encima de la hoja. Entonces, este hongo necesita una incubación de entre 5 y 6 semanas y es a partir de este momento cuando aparecen los primeros síntomas en el mes de mayo. Si el agricultor no trata la enfermedad hasta que ve los primeros síntomas, llegamos tarde, muy tarde. Lo que tenemos que hacer para controlar lo mejor que podamos la enfermedad es cubrir bien desde el mes de marzo hasta el mes de junio, que es el momento en el cual hay la liberación de esporas y la incubación. Luego, en cuanto a las infecciones secundarias, no se conoce muy bien si existen o no existen, pero en el caso de que existieran no hacen mucho daño. Lo importante es controlar bien la infección primaria. Bueno, ¿cómo manejamos y controlamos la enfermedad? Primero de todo, las prácticas culturales. Creo que es muy importante reducir el inóculo presente en la plantación y lo importante sería eliminar todas las hojas que hay en la plantación infectadas en el suelo. Como ayer también en otras ponencias escuché que para Ventura ya existen máquinas que pasan y las pican y las eliminan, pues en este caso sería idóneo. Yo entiendo que los agricultores es difícil que lo hagan, pero sería una manera de reducir el inóculo muy importante. En el caso de que no se realizara, pues si realizamos tratamientos de urea en otoño, de manera que lo que hacemos es degradar más rápidamente la hoja para que el inóculo no tenga dónde pasar el invierno. Y otra práctica cultural es la elección de variedades con buen nivel de tolerancia a la enfermedad, y en este punto IRTA ya hace muchos años que trabaja. Y estos estudios los realizamos en una finca que el IRTA tiene en Borges Blanques, en una parcela en concreto que
Están representadas la mayor parte de las variedades que tienen importancia actualmente del almendro y que tiene la característica que no se ha tratado nunca con fungicidas. Y por ello se pueden observar los síntomas y las variedades, se puede estudiar cuáles son más susceptibles y cuáles son más tolerantes. En el caso de la mancha ocre, destacar que la variedad guara, la tarraco, la tardono, la tuno y la marcona son muy susceptibles a mancha ocre. Y en el otro lado, Mardía, Constantí, Belona, Bairo y Marta son variedades que no son tan susceptibles, son más tolerantes. Mardía no ha presentado nunca síntomas de mancha ocre. Y las que tenemos en el medio pues son de una susceptibilidad media. Por ello, cuando nos planteamos a realizar una plantación en la zona de interior, que es la zona donde tenemos más problemas de mancha ocre, sería interesante ir a buscar una de las variedades que tenemos en la izquierda y no las de la derecha. Pero en el caso de elegir una variedad de la derecha, que sepamos a que nos atañemos, que tendremos problemas de mancha ocre y que luchar contra ella no es fácil. Bien, en cuanto a tratamientos químicos, ya les decía de antemano que solamente tenemos dos productos que están autorizados, el Captan y el Tiram, y que deberíamos cubrir muy bien el periodo de infección que va desde la caída de pétalos o la aparición de las primeras hojas hasta junio-julio. Y sobre todo, cubrir dentro de este periodo los momentos del 100% de humedad que son después de las lluvias, porque el riesgo de infección es más elevado. Y como no tenemos productos suficientes, IRTA, junto con distintas casas comerciales, está estudiando otros productos que nos puedan servir. Durante 2 años, en el 2013 y 2014, hemos estado estudiando Dodina frente a Captan y frente a un testimonio para ver cómo era el comportamiento del producto y como pueden observar, el testimonio tenía un 23,15% de severidad. La severidad la estudiamos como porcentaje de superficie afectada por la enfermedad. El Captan tenía un 16% y Dodina un 9%, con lo cual Dodina es un buen producto a tener en cuenta para introducir en las estrategias de mancha ocre. Y gracias a estos estudios, el año pasado tuvo un uso excepcional y sé que este año se ha vuelto a pedir y esperemos que también se lo dé. Y ya para acabar, explicarles pues, que este año tenemos más casas comerciales que han querido estudiar con nosotros distintos productos para mancha ocre y otras enfermedades del almendro. Eso es una buena noticia, quiere decir que están interesados en poder registrarlos y desde aquí agradecerles que tengan interés en el cultivo y también que junto con otros centros de investigación tenemos un proyecto INIA para estudiar mancha ocre y de aquí a 3 años conoceremos mucho mejor su ciclo biológico y también, si es posible, tener alguna manera de predecir los mejores momentos de tratamiento y cuáles serán los mejores productos para esta enfermedad. Y con ello no tengo nada más que decir. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias Laura. Muy interesante la presentación. Y continuamos con las enfermedades, pero cambiamos de cultivo. En este caso, Concepción Moragrega nos va a hablar de un problema que existe con el nogal, como es la bacteriosis del nogal. Es profesora de patología vegetal en la Universidad de Gerona, doctora en ciencias biológicas por esta misma universidad y profesora titular de patología vegetal. Del Instituto de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad de Gerona. Dispone de más de 20 años de experiencia en trabajos de patología de frutales y en especial en el estudio de las interacciones planta-bacteria y en epidemiología y control de bacterias y micosis. Ha participado en el desarrollo de técnicas de estudio en planta y evaluación de eficiencia antimicrobianos y además de evaluación de herramientas de apoyo a la lucha de toma de decisiones para la protección de cultivos. Ha participado como investigador en más de 40 proyectos de investigación de I+D en el control integrado de enfermedades de frutales y también en contratos con empresas privadas, además de ser coautora de más de 30 publicaciones. Y como les decía,
Nos va a hablar de manejo integrado de Xanthomonas arborícola jugandis en nogal. ¿Quieras? Bon dia. En primer lloc, volia donar les... Buenos días. En primer lugar, quisiera darles las gracias por haberme permitido presentar esta comunicación en este congreso. La bacteriosis del nogal, provocada por el Xanthomonas arborícola juglandis, y también les hablaré de las dificultades que nos plantea utilizar los instrumentos a nuestra disposición para su control. Esta enfermedad es la que se considera más importante, la principal de este cultivo, porque afecta además a todas las zonas de producción de nueces. La mayor parte de las variedades de interés comercial son sensibles a esta enfermedad. Dado que es una enfermedad que afecta, como veremos más adelante, que afecta principalmente al fruto, la pérdida puede ser importante. Eso si no se desarrolla un buen control y por lo tanto se considera como un factor limitador de la producción de nueces a nivel mundial. La bacteria infecta principalmente a los órganos más jóvenes, más tiernos de la planta, que están en crecimiento activo, son los más sensibles y por lo tanto las infecciones se producen principalmente en primavera, en aquel momento en que los brotes se abren, las yemas se abren, las yemas vegetativas o de flor también, las inflorescencias masculinas y en las flores más femeninas. Los frutos inmaduros, una vez se ha producido la polinización, las hojas jóvenes, son todos ellos muy sensibles a estas infecciones. Los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas que se pueden observar en los frutos jóvenes son pequeñas manchas aceitosas que después pasan a ser necrosis en bajo relieve y de consistencia pues húmeda o blanda. Las primeras infecciones son pequeños puntos, a veces rojizos, que se convierten en manchas necróticas irregulares rodeadas de un halo clorótico. Y en otros órganos de crecimiento activo, los brotes, por ejemplo, también se pueden producir infecciones que provocarían igualmente estas necrosis. Si la incidencia de la infección en el fruto inmaduro es muy elevada, estos frutos caen de forma prematura del árbol, con la consiguiente pérdida importante de producción. En el caso de infección intensa de la hoja puede tener como consecuencia una defoliación del árbol y una pérdida de crecimiento de la planta. Además, las infecciones no se quedan únicamente en la parte superficial del fruto. Mientras la cáscara no esté endurecida, no haya lignificación del fruto, la infección progresa internamente y puede afectar a la nuez en sí. Este fruto, si está en el árbol, si se queda en el árbol, pues quedará con la semilla necrotizada y por lo tanto también bajará su valor comercial. En verano los órganos son menos sensibles, los tejidos me refiero, resisten mejor a las infecciones bacterianas y si hay infección una vez ya hay cáscara, la bacteria no penetra y la necrosis no afecta al interior de la cáscara, por lo tanto no afecta al valor comercial y habría simplemente pequeñas lesiones en la superficie de fruto y hoja. Son menos importantes. En cuanto se refiere al control de la enfermedad, control tradicional y ordinario, se aplican bactericidas. El único compuesto posible para el control de bacteriosis, como se ha dicho en repetidas ocasiones, es el cobre. Se recomienda llevar a cabo 6, 7, 10 aplicaciones de cobre y eso desde el momento en que se abren las yemas. Se trata de proteger todos estos órganos sensibles y a partir de ahí, periódicamente, se producirían aplicaciones de cobre según plantación, según zona, durante también el verano, o hasta principios de verano o también durante todo el verano. A pesar de todo, la aplicación de cobre tiene una eficacia moderada, no nos permite reducir muchísimo la incidencia de la enfermedad. Esto se debe a la poca penetración del cobre en las yemas y en los tejidos, unos tejidos que son muy sensibles en primavera a las infecciones. En zonas en que se han producido muchas aplicaciones de derivados cúpricos, se han detectado ya variedades resistentes al cobre. Prácticas complementarias para el control de la enfermedad. Se proponen, cuando sean posibles, por ejemplo, variedades más tolerantes
que sean interesantes comercialmente y sean resistentes al mismo tiempo no existen, pero las de floración tardía permiten escapar a ese periodo favorable de la primavera para las infecciones. También habría que intentar mantener un equilibrio de riego y de nutrición en los árboles para que estén bien alimentados, bien regados y así tengan más defensas y toleren mejor las infecciones. Pero habría que evitar que en la plantación haya mucha humedad porque esto favorece las infecciones y también hay que intentar evitar los abonos nitrogenados que favorecen los brotes vegetativos y el crecimiento vegetativo sensible a las infecciones. Aplicaciones de cobre. Ya sabemos que este tipo de aplicaciones tienen efectos no deseables en el cultivo, como pueden ser, por ejemplo, la acumulación de cobre en el suelo y el efecto medioambiental que esto supone. Pero por otra parte también tenemos que una cantidad importante de cobre en el suelo o en el árbol puede alterar el desarrollo y crecimiento del nogal en sí. Se puede pues producir una distorsión en la metabolización de nutrientes por parte del árbol, crecimiento anormal del nogal o incluso puede verse más afectado ese árbol por necrosis o por manifestaciones diversas en los frutos. Hay que optimizar pues las aplicaciones de cobre o derivados cúpricos para reducir la cantidad total de cobre aplicado, pero manteniendo o mejorando la eficacia en el control de la enfermedad. En estos aspectos hemos centrado las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo en nuestro grupo de investigación, intentando optimizar el momento en que se aplican los compuestos de cobre para controlar la enfermedad. En este sentido hay que buscar el momento correcto, evitar los momentos negativos o intentar aplicar estos compuestos en los momentos más sensibles a las infecciones. En cuanto se refiere a los tratamientos convencionales estándares para esta bacteriosis, una pauta estándar de tratamiento sería, por ejemplo, sería la siguiente. Habría que hacer entre 7 y 10 aplicaciones de cobre y habría que seguir la fenología del árbol en el momento de la brotación, por ejemplo, del brote en primavera, para cubrir el momento de floración, porque el momento de la floración femenina es muy sensible, la fase FF2, por ejemplo, y hay que proteger el fruto hasta que cuaja. En los estándares se pueden recomendar estas aplicaciones y a partir del momento en que cuaja el fruto, continuamos con aplicaciones de cobre periódicamente cada 20 o 30 días. Eso del estadio GF hasta abarcando todo el periodo de producción durante el verano, hasta julio-agosto. En un primer estudio que llevamos a cabo conjuntamente con los investigadores del IRTA de Masboué, nos planteamos reducir las aplicaciones de cobre centrándonos únicamente en hacer aplicaciones en las fases más sensibles a la infección de la bacteria. En distintas explotaciones comerciales, en distintos años, hicimos un estudio de comparación del tratamiento completo de 7 a 10 sesiones en comparación con un programa reducido. Un programa reducido que, como he expuesto anteriormente, respeta la fenología del árbol. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues aquí los tenemos. En esta tabla están reflejados los árboles no tratados como grupo de control, después incidencia y severidad en 2 años distintos. Los árboles de tratamiento reducido, 3 aplicaciones en los momentos fenológicos que antes he indicado y después la pauta estándar con 7 aplicaciones de cobre. Se observó que el control de la enfermedad era similar entre los árboles que fueron objeto de 7 tratamientos y los árboles que tuvieron solo 3 aplicaciones, según estadio fenológico, brotación, floración y en el momento en que cuajaban los frutos. Se podía obtener, por lo tanto, un control similar de la enfermedad reduciendo las aplicaciones de cobre. Y viendo los residuos en el suelo, al cabo de 3 años de aplicar los 2 sistemas, el reducido y el estándar, vimos que la cantidad de cobre acumulada en el suelo
estaba en la mitad en aquellas plantaciones en que solo se habían hecho las aplicaciones según la fenología del árbol. A partir de aquí, una de las recomendaciones que se lanzan es que se apliquen los tratamientos de control de la bacteriosis en el momento sensible para el árbol, siguiendo su fenología hasta que cuaja el fruto. A pesar de ello, y a lo largo de los años, lo que hemos visto es que a veces estas 3 aplicaciones no son suficientes, especialmente en aquellos casos en que las primaveras son muy húmedas. Hasta la lignificación del fruto, cuando la cáscara no está demasiado formada, puede haber problemas porque no quedaríamos cubiertos por las 3 aplicaciones iniciales. Una de las propuestas que se lanzaron fue continuar con los estudios para conocer mejor la epidemiología de este cultivo, con vistas a ajustar mucho mejor el tratamiento a los momentos óptimos para evitar infecciones por parte de la bacteria. En cuanto a la epidemiología, lo que sabemos y está descrito es que la bacteria pasa el invierno y su fase de reposo en las yemas de flor y vegetativos, y también en los frutos infectados que hayan podido quedar en el árbol y que no hayan caído. Estas poblaciones bacterianas en primavera, si las condiciones ambientales son adecuadas, sirven como inóculo para dar inicio a la infección cuando se producen las floraciones masculinas y femeninas. Si las condiciones son adecuadas, hay que tener en cuenta que el polen es un excelente portador de la bacteria. En el momento de la floración, el polen puede ser portador de la bacteria y se puede producir así una infección del fruto. Todo este inóculo después causa las infecciones primarias en fruto y hoja. Y a partir de ahí pues se va produciendo más inóculo para infectar el resto de frutos y órganos que van creciendo en la plantación. En cuanto a las condiciones que favorecen el crecimiento de la bacteria para que actúe como inóculo y las infecciones, es un buen conocimiento de lo que necesitamos para hacer una buena gestión de la enfermedad. En lo tocante a las condiciones que favorecen la proliferación de la bacteria y el inóculo de la plantación para pasar a infección, lo que hemos podido ver es que el nivel poblacional de bacterias que llevan las yemas en el momento del brote, esto determina muchísimo la infección que van a manifestar frutos y hojas esa misma temporada. Además también, si la primavera es húmeda, la población bacteriana de los órganos crece muchísimo, de forma que se produce muchísimo inóculo para producir infecciones. Mientras que, si por el contrario la primavera es seca, llueve poco y hay poca humedad, vemos que hay muy poco inóculo y por lo tanto menos infección subsiguientemente. Por lo tanto, en las condiciones de lluvia o no lluvia, en el momento en que evolucionan las yemas, tienen un efecto muy importante en las infecciones y en la cantidad de inóculo producida. Otro aspecto importante que tenemos que conocer son las condiciones que reinan en el momento en que se producen las infecciones por parte de la bacteria, una vez tengamos el inóculo en la plantación. Lo que hemos podido averiguar es que la severidad de la enfermedad depende especialmente de las condiciones ambientales de la primavera. Para poder conocer cuáles son los parámetros ambientales que reinan en este momento, hay que conocer bien esos parámetros para prevenir infecciones y a partir de ahí pues desarrollar un modelo de predicción de la enfermedad. Este modelo de predicción nos puede arrojar unos índices de riesgo a partir de los cuales se puede aplicar el cobre, establecer una pauta de aplicación y así tenemos un sistema de apoyo para que el productor tome decisiones. Los parámetros ambientales que más afectan al inicio de las infecciones. La temperatura, tendríamos la temperatura y la película de agua que se forma en la superficie de los órganos, la humectación. Hacía tiempo que en California, por ejemplo, tienen un modelo de predicción de la bacteriosis que está a disposición de los productores y que se basa justamente en este parámetro. Me refiero a las
horas de humectación de los órganos y la temperatura de este periodo. A partir de estos parámetros se saca un índice de riesgo y a partir de la elaboración de este índice de riesgo se avisa a los productores de cara a un tratamiento. Se utiliza este modelo en los meses de floración y cuando cuaja el fruto, y se han dado cuenta de que se pueden controlar las infecciones en primavera, se puede hacer muy bien y se puede reducir también la aplicación de cobre y se aumenta la eficacia en el control. A partir de ahí, como objetivos, conjuntamente con el IRTA, con Max Bouvet y en el marco de los proyectos INEA, nos hemos propuesto desarrollar un modelo de predicción del nogal que se pudiera aplicar a las zonas productoras mediterráneas europeas. Este modelo lo hemos desarrollado, lo vamos a presentar, lo hemos ido desarrollando a lo largo de los años y después lo hemos valorado con convenios y servicios en Francia, en Cataluña, con Fetifel y con otros centros de producción de nuez francesa y también en colaboración con los servicios de sanidad vegetal de la Generalitat. Desarrollar un modelo de este tipo es un proceso prolongado porque exige una valoración, una validación, de forma que desde el momento en que se producen los primeros ensayos hasta ahora, pues hemos ido siguiendo todo el proceso. El modelo que hemos desarrollado es un modelo de tipo empírico. Se inoculó con la bacteria plantas de nogal, se sometieron a distintas temperaturas y humectaciones y a partir de ahí observamos los niveles de enfermedad desarrollada. Así vimos el desarrollo de infección y datos experimentales entre la duración de la humectación, las temperaturas durante el momento en que estaban humectados los órganos y establecimos una relación con la aparición de la enfermedad. Después, estos datos experimentales los pasamos por una función matemática, de forma que teniendo en cuenta la temperatura y duración de la humectación, nos permiten predecir la severidad de la enfermedad. Esta severidad la hemos relativizado para obtener un índice de riesgo de infección, riesgo de enfermedad, de entre 0 y 1, y eso en función de los parámetros ambientales. Así, haciendo un seguimiento del periodo de humectación y de la temperatura en una explotación comercial, podemos saber durante el periodo de crecimiento vegetativo de la nuez qué tipo de índice de riesgo tenemos para predecir la infección por parte de la bacteria. Una vez desarrollado el modelo, lo que hicimos fue evaluar si el índice de riesgo que predecía el modelo se ajustaba o no a las infecciones observadas en la plantación. Así pues, expusimos plantas inoculadas a las condiciones de campo, calculamos el índice de riesgo y observamos la severidad de la enfermedad que se desarrollaba. Y hicimos lo mismo con árboles naturalmente infectados por bacteriosis. Los resultados de estas evaluaciones que hicimos en los periodos de riesgo de infección por bacteriosis y en un rango de condiciones más o menos óptimas, los tenemos aquí. En la columna verde, sombreada en verde, tendríamos en función de la duración de la humectación y de la temperatura el índice de riesgo, y a la derecha el índice de riesgo observado en los árboles o plantas. Cuando no había riesgo de infección, no había infección, y cuando el modelo daba un riesgo de infección elevado, también observábamos severidades elevadas o a índices observados también elevados. Y en el caso de valores medios, pues coincidía. Así pues, este modelo ha resultado ser un buen predictor de las infecciones producidas por la bacteria. En cuanto se refiere a las infecciones naturales, y para ir ya un paso más allá e intentar así establecer cuál sería el umbral del índice de riesgo a partir del cual se recomendaría hacer una aplicación de cobre o bactericidas a nivel de campo, lo que hicimos fue observar la dinámica del índice de riesgo en distintas plantaciones y a lo largo de distintos años, y la exposición o la evolución de la enfermedad, mejor dicho, en función de esta dinámica. El periodo que más nos interesa, que es el que va desde el brote hasta el endurecimiento de la cáscara, vimos que las infecciones se producían en momentos de índices de riesgo que rondaban el 0,4, 0,5. Evidentemente, el índice de riesgo aumenta con la temperatura, pero
los órganos del árbol también son menos sensibles conforme van creciendo. A partir de estas cifras decidimos no utilizar un umbral constante durante todo el periodo de crecimiento del nogal, sino ceñirnos más bien a un umbral que iría subiendo como umbral de índice de riesgo para que los árboles fueran menos sensibles. Aquí tendríamos pues una propuesta de umbrales de índice de riesgo a partir de los cuales se recomendaría a los agricultores hacer un tratamiento. Última etapa, validación del modelo, eso en fincas comerciales. La validación se ha hecho en distintas campañas, en plantaciones francesas, con el apoyo o en convenio con CTIFEL u otras organizaciones, y en Cataluña hemos hecho la validación en fincas de Girona. Para la validación en las distintas fincas, lo que hicimos fue establecer distintas modalidades que nos permitieran comparar la eficacia del modelo con otras pautas de tratamiento. Evidentemente teníamos un grupo de control con árboles no tratados, otro grupo en que se hacía un tratamiento basado simplemente en la fenología, 3 tratamientos por lo tanto, y esto lo comparábamos con la pauta de tratamiento estándar que seguía el agricultor de la plantación, y después se utilizaba el modelo desde el momento de la aparición de las yemas hasta que cuajaba el fruto, hasta el endurecimiento de la cáscara o hasta la cosecha. Y se marcaban unos umbrales de riesgo acumulado a 3 días. Riesgo diario más los 2 días anteriores, cosa que nos parecía más indicativa que ceñirnos únicamente al índice diario. Es lo que tenemos aquí en amarillo. En la validación francesa, vamos a ver, se hizo en 2 zonas de sudeste y sudoeste del país. En Cataluña también en distintas fincas, y en todos los casos se hicieron las validaciones en fincas comerciales, en que para cada modalidad de tratamiento se hacía un diseño experimental para obtener unos datos estadísticos que fueran indicativos realmente y que dieran credibilidad a los resultados, con bloques o con subparcelas, con repeticiones al azar dentro de estas subparcelas. Pues bien, en todas las plantaciones se hizo un seguimiento de los datos climáticos, se obtenía el índice de riesgo del modelo, se avisaba a los agricultores en el momento en que se superaba el umbral y se hicieron las aplicaciones de cobre. Periódicamente hicimos un seguimiento de la enfermedad para dilucidar si en los árboles tratados o no tratados según las distintas modalidades, pues cómo había evolucionado ahí la enfermedad. Y ya para acabar, tenemos ejemplos de cómo los resultados obtenidos, especialmente, por ejemplo, en una finca de Francia, esta en el 2011, los resultados serían los siguientes. Se comparaba la aplicación de cobre según la fenología del cobre, los 4 tratamientos en azul arriba, en comparación con la aplicación estándar del agricultor, aplicación en los momentos marcados con los triángulos verdes y según los índices de riesgo del modelo. Hasta la primera barra roja, la aparición de la fruta, la lignificación, segunda barra roja, y si después se quería ver, según el modelo, si había algún momento de riesgo por bacteriosis, pues también se podía averiguar. Tratamientos, ¿cuáles fueron? Los niveles de enfermedad son estas líneas continuas de progresión que vemos en el gráfico. La línea roja refleja la enfermedad de los árboles no tratados. Este año, en esta plantación, se vio que en los árboles tratados según una fenología y los árboles que habían seguido el modelo o también los árboles de tratamiento convencional, pues planteaban el mismo nivel de enfermedad al final. Eso significa que en las condiciones climáticas que se dieron en esta finca, en el método de las 3 aplicaciones, hubiera sido suficiente para controlar la bacteriosis. El resto de aplicaciones pues podrían no ser necesarias, lo cual nos permitiría reducir la utilización de cobre. Además, se predijeron 2 modelos, de forma que alguno de estos tratamientos se hizo en un momento no óptimo para la infección por parte de las bacterias. Si se hubiera averiguado mejor el momento, si se hubiera elegido mejor, se habrían reducido aún más las aplicaciones de cobre. Otra plantación u otro año, los resultados fueron distintos. En este caso, se controlaron el control no tratado en línea roja, las aplicaciones según fenología y en 2 umbrales distintos según el modelo.
A partir de esos umbrales se hacían avisos y esos modelos eran más o menos restrictivos. En el caso verde se esperaba a un umbral superior para lanzar un aviso. En el control no tratado, los tratamientos fueron 0. En el caso de convencional, aquí no se compara. Y el fenológico también lo tenemos aquí reflejado. En este año se observó que los tratamientos según fenología, línea azul, pues no hubieran sido suficientes para tratar la enfermedad. Llegamos a la conclusión de que había que hacer aplicaciones complementarias hasta la lignificación del fruto, y la aplicación o utilización del modelo en estos tratamientos complementarios, incluso utilizando un umbral más alto, permitían reducir los niveles de enfermedad en un 50%, y eso en comparación con los resultados obtenidos en árboles tratados únicamente según la fenología. Esto significa que el modelo puede servir de apoyo en los años en que los tratamientos fenológicos no sean suficientes, y además también esto puede ayudarnos a reducir el número de tratamientos en otras condiciones. Otra plantación, en este caso con validación en Girona. Los resultados son similares. Aquí en verde tenemos los tratamientos estándar. En rojo tendríamos las aplicaciones del modelo M4. El SH refleja el endurecimiento de la cáscara y después a la derecha tenemos en rosa el modelo GF. ¿Cuáles fueron los niveles de enfermedad en estos distintos tratamientos? Aquí tenemos reflejados la cantidad de tratamientos realizados, 8 o 9 según la pauta del agricultor y 3 o 4 según el modelo. Eso según si se espera el momento en que cuaja el fruto, o 3 si se para en el momento de lignificación de la cáscara, es decir, más o menos a finales de junio. El nivel de enfermedad que se consigue utilizando el modelo para predecir las infecciones y aplicar los tratamientos hasta el endurecimiento de la cáscara nos arroja una reducción similar a la que consigue el control convencional, pero con la mitad de aplicaciones de cobre. Por lo tanto, si utilizamos lo que acabo de comentar, es decir, el modelo de aplicación de cobre hasta la lignificación, eso nos reduce el 50% de la aplicación de cobre en comparación con el sistema tradicional, pero con un nivel similar de la enfermedad. Eso se ha ido replicando en los últimos años y casi siempre hemos visto los mismos resultados. La utilización del método fenológico, en el caso de la plantación A, por ejemplo, en algunos años es suficiente, mientras que en otros años el modelo nos ayuda a reducir las aplicaciones de cobre y mantener al mismo tiempo resultados similares que con control convencional, pero reduciendo de 16 a 6 o 7 o de 10 a 5 o 6 las aplicaciones de cobre. A título de conclusión, pues podemos decir que tenemos un modelo evaluado y validado en fincas comerciales para la evaluación de la bacteriosis, un modelo que podría constituir un complemento para utilizar conjuntamente con los avisos de fenología de cara a tratar esta bacteriosis del nogal. Es algo que se puede utilizar hasta GF o hasta endurecimiento de la cáscara, en función un poco de la dinámica de la enfermedad en la plantación y del momento en que se puedan producir las infecciones. Cuando hemos utilizado el modelo para infecciones en verano, casi nunca ha predecido. De hecho, infecciones nuevas hay muy pocas durante el verano. Por lo tanto, este modelo se puede interrumpir su aplicación en el momento de la lignificación del fruto. Los compuestos que tenemos a disposición para el tratamiento de la bacteriosis son muy pocos. El cobre, con una eficacia moderada. De hecho, se han hecho estudios para combinar el cobre con el zinc o el hierro. De hecho, ya se hace. Las aplicaciones comerciales suelen combinar el cobre con mancozeb, que potencia la efectividad del cobre. Por otra parte, se están buscando y desarrollando nuevos compuestos que puedan constituir una alternativa o complemento del cobre, como los péptidos antimicrobianos, los inductores de defensas de las plantas o agentes de control biológico. Todo esto está aún en fase de experimentación y, de hecho, en nuestro grupo de investigación se puede investigar en esta línea. Dicho esto, muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Concepción, por tu capacidad de síntesis, y terminamos ya con Pedro Naudín, que viene pues en calidad con una doble función, por una parte de agricultor, de productor de
almendro y también pues como presidente responsable de un grupo cooperativo, del Grupo Arento, del que es presidente. Pues cuando quieras, Pedro, nos explicas un poco tu visión de la problemática de la gestión integrada de plagas, los retos y oportunidades que tienen en el cultivo del almendro. Muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme y por poder venir aquí a dar mi punto de vista de los problemas que tenemos los agricultores con el cultivo del olivo. Con el cultivo del almendro. Para introducir, quiero presentarme un poco como lo que soy, como presidente de Arento y luego como agricultor. Unas pinceladas de lo que es Arento. Arento es una cooperativa de segundo grado que está establecida en Aragón y que lo que hace principalmente es la comercialización de los cereales a través de sus fábricas que tiene de sémola y de harina, y también a través del cereal pienso, a través de una división que tiene de Arento Industrias Cárnicas, que es principalmente en el porcino. Un poco la introducción de lo que es Arento. También aquí lo que es Arento en el modelo de la almendra tiene su correspondiente OPFH, que es la número 258, y con qué es lo que cuenta. Arento cuenta con 4 centros de recepción, uno instalado en Ainzón, otro en Sierra de Luna, otro en Perdiguera y otro en Herrera de los Navarros. En el centro de Ainzón es un centro que es propiedad exclusivo de Arento, en el que hay unos hilos con sus correspondientes secaderos y una capacidad de almacenamiento de 2.500 toneladas. En Perdiguera, que es la cooperativa de Perdiguera, lo que tiene es un secadero de almendras, un secadero normal de almendras. En Sierra de Luna tiene otro secadero de almendras con una capacidad de 70 toneladas día, y en Herrera pues otro secadero también de almendras. Esto es lo que cuenta Arento. Arento, además de secar las almendras, lo que hace a través de su PFH es asesorar a los agricultores en el cultivo del almendro. Ahora, ya entrando en una visión más de lo que nos afecta hoy, no puedo estar a la altura de los que me habéis precedido, porque yo pues al final soy agricultor y no manejo los términos que manejéis vosotros, pero sí que padezco los problemas que nos están ocurriendo. Existe la gestión integrada de plagas. ¿Qué se pretende con la gestión integrada de plagas? Conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente. El productor de frutos secos es el primero en estar de acuerdo en hacer la gestión integrada de plagas. Para la gestión integrada de plagas hay varias propuestas. Proponen la utilización de técnicas alternativas para no utilizar plaguicidas. Yo creo que eso, en el caso del almendro, cuando principalmente es un cultivo de secano, que también hay en otros sitios, pues hay pocas posibilidades, porque es un coste de implantación relativamente caro. Y uno de los objetivos que tiene el plan de acción es la elaboración de guías para los diferentes cultivos, para hacer correctamente la implantación, ¿no?, de la gestión integrada de plagas. Existe la gestión integrada de plagas en cereales, existe en patata, en alfalfa, y en cambio, en el caso de almendro, a fecha de hoy todavía no existe. Creo que es algo que debemos de reclamar. En las guías pues hace referencia a las plagas, a las enfermedades y a las malas hierbas. Claro, pues eso es un problema que en el almendro la verdad es que lo tenemos y que ahí está. El almendro, pues como podemos ver, tanto en secano como en regadío, se encuentra catalogado como una baja utilización de productos fitosanitarios, y por eso está exenta del asesoramiento de la gestión integrada de plagas. El almendro es un cultivo que predomina en secano, pero ya hay implantaciones importantes en regadío, y luego lo que hemos visto aquí, las implantaciones en cultivos intensivos. Aquí traigo un ejemplo de un producto que a una fecha estaba autorizado para el almendro, que como nombre comercial es el Audace, y a fecha de hoy pues lo han quitado para el almendro, aunque cada vez tenemos mucho más problemas para poder hacer tratamientos. Esto es un modo de ejemplo de lo que nos está pasando a los agricultores. Por eso reclamamos que la actualización del registro del hemagrama de productos fitosanitarios sin comunicación previa es un problema,
tenemos una inseguridad en los tratamientos. No podemos prever qué tratamiento o qué producto vamos a hacer, porque a lo mejor cuando tenemos que aplicarlo, pues no está autorizado. De hecho, es un auténtico problema. Y luego existe una cosa curiosa, pues que el cultivo del almendro cada vez está más extendido, es más profesionalizado y, claro, pues hacen falta muchísimos más medios para ello. Ya va dejando de ser un cultivo marginal. Tenemos muy pocos productos registrados y eso, bueno, lo habéis manifestado aquí los técnicos, es un verdadero problema. Y el cultivo del almendro, por supuesto que requiere un nivel de tratamientos inferior a otros frutales, pero hay necesidad de tener productos, tener el registro y poder, con plagas, para poder tener fitosanitarios autorizados para el control de las plagas. Y yo ya, para terminar, sí que aquí quería hacer 3 reflexiones que me afectan a mí como agricultor. Tenemos ahí en el Ministerio, hay un plan de reconversión, hay un borrador de un plan de reconversión del almendro. Creo que es importantísimo que ese plan de reconversión del almendro salga adelante, para que desde ese cultivo del almendro marginal pasemos sobre todo a tener un cultivo del almendro moderno y activo, y además principalmente en zonas muy deprimidas y en zonas en que son secanos, porque son los que tradicionalmente van a tener. Se van a reconvertir variedades más bien antiguas o llamémoslos o tradicionales en variedades nuevas, autofértiles, que van a aumentar mucho la producción. Creo que eso es una reclamación que me parece muy importante. También reclamaría el control máximo posible de los viveros en las plantas para que no haya transmisión de enfermedades. Creo que es una cosa de mucha importancia. Y también como agricultor reclamaría, todos reclamamos precio, pero yo solo pido una cosa. Quiero precio alto, pero la verdad que quiero un precio estable, que eso es lo que puede ayudar a hacer una programación de cultivos ordenada por parte de los agricultores. Por mi parte, muchas gracias y si alguna pregunta podía responder. Gracias por vuestra asistencia. Muy bien, muchas gracias, Pedro, también por la brevedad, porque vamos un poco pillados de tiempo y la verdad que es interesante ahora poder contar con un breve turno de preguntas por si hay alguien interesado en preguntar o incluso un poco de debate con los miembros de la mesa. Entonces, no sé quién se atreve a romper el fuego. Muy bien, por aquí. Sí, casi mejor decís un poco el nombre. Un segundo. Perdón. Hay micrófono. Francisco Miró, de Bayer Crop Science. ¿Se oye? Sí. Yo tenía 2 preguntas. Una para el ponente del gusano cabezudo, que era si teníais resultados de eficacia de las 2 autorizaciones excepcionales, clorpirifos y tiacloprid. Bien, sí, claro. No sé si se me escucha. Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, cuando planteamos ya las 2 autorizaciones excepcionales, algún dato teníamos. Realmente ensayar gusano cabezudo es complicado, porque hacer un ensayo de eficacia en pulgones, marcas brotes, tratas, vas a los días siguientes y vas viendo qué porcentaje de pulgones han muerto. Eso eres incapaz de hacerlo en un gusano cabezudo, en el que tú trastates el árbol, pero nunca sabes si está, si no está, si va, si viene. ¿Cómo hemos hecho esos ensayos? Nosotros personalmente lo que hacíamos era ensayos en condiciones de semilaboratorio, en el sentido de que lo que hacíamos era tratar brotes recolectados, en este caso eran cerezos, metidos en una urna, conservados en buenas condiciones para que se mantuviesen turgentes. Antes o después hacíamos aplicaciones con clorpirifos, hacíamos aplicaciones en este caso con tiacloprid, y realmente fueron los productos en los que obteníamos mejores resultados. No tengo aquí los datos, pero apuntaban a que eran los productos que en este momento mejor funcionaban. Hay que decir que los productos que mejor funcionaban de los que nos han quedado, porque había productos que en su momento funcionaban muy bien, pero ya por desgracia no podemos utilizarlos. No, me imagino que si se ha pedido la autorización excepcional es porque funcionan, ¿no? Efectivamente. Era saber un poco los datos y si teníais, a mí, a nivel de divulgación y comunicación al productor, sí, ¿no? Sí. A mí una cosa que me deja un poco, que me satisface realmente, es que cuando les pregunto a los técnicos que en Aragón trabajan con el cultivo del almendro, sobre qué opina el agricultor sobre estos 2 años en los que se han podido utilizar estos productos. Nosotros tenemos en Aragón una zona especialmente problemática, que es la zona de Teruel, la zona del Bajo Aragón,
la zona más próxima a Cataluña y Castellón. Entonces, los técnicos que trabajan allí dicen que, evidentemente, el agricultor que ha hecho alguna aplicación o con clorpirifos o con tiacloprid, que empieza a notar algún resultado de que la cosa parece que funciona. Hay que entender que es una plaga que tiene un ciclo bianual, con lo cual un tratamiento un año no significaría mucho. Es una lucha, digamos, a medio plazo para conseguir algún resultado. Bien, tenía otra pregunta para la ponente de Nogal. Más que nada era una especie de recomendación. En España hay un producto autorizado para bacterias en tomate y peral, que es un Bacillus subtilis. Entonces, un poco, no sé si lo habéis probado en Nogal, pero tiene muy buenos resultados y podría ser una alternativa buena al cobre. O sea, no sé si contempláis. Sí, sería muy interesante poder utilizar agentes de control biológico de este tipo. No los hemos probado, pero conocemos que en California sí que han probado algunos derivados de Bacillus subtilis y, de hecho, algún producto comercial ya incluye como recomendación para nogal en California. Por lo tanto, parece que sí que podría, no está registrado, pero podría ser utilizado. Sí, pero puede ser fácil. Creemos que sí. Sería bueno tener también vuestra... Deberíamos conocer el momento en el que es más adecuado aplicarlo, que permanece en el árbol, que protege. Sí. Estos estudios son necesarios. Y además que en los cultivos que lo utilizamos, que está registrado, siempre hay la alternativa con el cobre, ¿no? Con lo cual sí. Cumplimos el objetivo sí. Por lo reducir... tanto, pues es una muy buena opción. Sí. Nada más. Yo preguntaré sobre la bacteriosis. Yo tengo una plantación de 22 hectáreas de Chandler, 4.100 árboles. Nosotros estábamos en las 7-10 tratamientos y estamos actualmente en los 4 o 5. ¿Cómo hemos logrado ese cambio? Con estaciones meteorológicas en el campo, con la eliminación total de las hojas, ninguna hoja en el suelo, eliminación total de la poda de inmediato, y luego un tratamiento que yo no lo he visto aquí, que es post cosecha, y un tratamiento, algunas veces depende cómo se inicia, al final del verano, inicio de primavera, pero con caldo bordures, un tratamiento muy simple y muy rápido. Hemos pasado de todos esos tratamientos a 4, bacteriosis 0. El tratamiento de post cosecha no lo he comentado, pero entraría dentro de los recomendados, de los convencionales realizados por los productores o en el momento de post cosecha el objetivo que tiene es reducir los niveles poblacionales de la bacteria que están sobre las hojas y que en el momento de caída de hoja pueden penetrar un poco en las cicatrices que se producen en la caída de hoja. Sí que puede ayudar a disminuir el inóculo para el siguiente año en la plantación, pero durante todo el verano la bacteria, lo que sí hemos visto en recuentos poblacionales que hemos ido haciendo a lo largo de años en los órganos del nogal, es que durante el verano la bacteria ya está colonizando las yemas que se están formando para pasar el invierno latente en esas yemas. Por lo tanto, el tratamiento post cosecha ayudaría a disminuir la población, pero no la erradica, porque la bacteria ya está colonizando. Las plantaciones de nogal, en principio, si han tenido bacteriosis, continuarán teniendo un inóculo de bacteriosis como reservorio en el interior de las yemas latentes, porque la bacteria va durante todo el verano a estas yemas, pero es un complemento. Sí, me llamo Juan Segura, soy presidente de la Universidad de Segundo Grado. Mi pregunta era la siguiente. ¿Los productos que están autorizados en California y en Australia serían más o menos los que hay aquí o hay muchos más productos autorizados? Porque al final es lo que más o menos, lo que he entendido, hay muchas plagas que se podrían controlar, pero el problema que tenemos es que hay productos que no están autorizados. O en este caso, marcas que realmente no han hecho el estudio y no se pueden tratar, porque han caído en este caso de mercado, como habéis puesto el ejemplo antes. Nada más. Bien, las enfermedades que hay en Australia, las que tenemos aquí, no son las mismas, pero sí que tienen más productos registrados para el almendro.
Y lo que les comentaba, que tienen tanto los productos orgánicos como productos sistémicos, y dentro de los sistémicos tienen de diferentes grupos, no todos de la misma familia, para poder ir combinándolos y no tener problemas de resistencia. Y el problema que tenemos aquí en España es que, en concreto para la mancha ocre, pues solo tenemos 2 y a ver lo que duran. Yo soy Ana Salamero de Nufarm y quería contestarles y darles un mensaje de esperanza quizá cara a los productos, porque es verdad que en las empresas de fitosanitarios hasta ahora nos ha sido muy difícil poder sacar productos en almendro, pero el Ministerio de Agricultura ha sacado hace muy poco, y lo pueden consultar en la página web, el documento, guía o la guía de instrucciones, no recuerdo bien el nombre, pero para autorizar la ampliación de usos a cultivos menores. Y el almendro y el nogal están en la lista de cultivos menores. Entonces, ahora tenemos desde las empresas la oportunidad de ampliar. Entonces, si desde IRTA, si desde los productores, si ustedes saben que hay productos que funcionan, incluso algunos se han podido venir utilizando, pues coméntelo con las casas comerciales, porque nosotros ya estamos detrás de ello, pero a lo mejor algunos se nos escapan y tenemos una oportunidad de hacerlo. Y yo veo que el cultivo del almendro se va a disparar en España, así que registremos cuanto antes de que lo quiten de la lista de cultivo menor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí, permites, Emilio? Sí. Yo tenía esa cuestión que ha hecho esta persona de Nufar para lanzarla a los asistentes, ¿no? Frecuentemente el sector nos pide a la administración, frecuentemente las empresas nos piden a la administración que movamos ficha para pedir una autorización excepcional de determinados productos. Somos conscientes a veces de que eso es imprescindible, eso hay que hacerlo, pero también el Ministerio nos va a pedir a partir de ahora que las empresas muevan ficha. Y me parece muy oportuna esa reflexión, ya que hay gente de varias empresas, de muchas empresas, y desde luego yo les animaría que en la medida de lo posible, en el plazo más breve posible, empecemos a hacer ese tipo de gestiones, porque probablemente si no el Ministerio rápidamente nos va a decir este año o al que viene, clorpirifos no, tiacloprid no, o no sé qué producto no, para tratar el almendro o cualquier otro cultivo. Sí, yo solamente agradecer en este caso la aportación que ha hecho de la parte del Ministerio, pero yo no sé por qué al final, ya sé que es complicado, pero si eso estaba comentando antes a Francisco Miró, que es la que ha intervenido antes, yo creo que al final, yo no sé por qué no tenemos que mover con marcas comerciales y no en este caso con la composición de los productos. Lo que no puede ser es que Europa tenga ahí un montón de productos autorizados y tengamos que esperar a una marca comercial a que lo autorice. Es que esto cuesta mucho por entender por parte del productor, porque al final Bruselas lo que autoriza son materias activas. Y después, claro, a partir de aquí entramos en un montaje de casas comerciales que al productor le cuesta mucho entenderlo, porque al final necesitamos que se ensaye ese producto cuando a lo mejor, si está en la lista de la comunidad si está en la lista de la Comunidad Europea, se tendría que entender que está ensayado ya. Porque si yo tengo que esperar como productor, en este caso con productos pequeños, a que alguien lo haga cuando a lo mejor pues no hay un interés comercial para hacerlo, estamos arruinando una parte del sector, que es lo que está pasando con muchos productos. Yo tampoco le veo muchas veces la necesidad esta yo creo que tanto el IRTA como la Administración, y esto lo hemos pedido muchas veces, vamos a ver, si una casa comercial no puede hacer el ensayo, pues que lo haga el IRTA y que haga sus investigaciones. Porque claro, estamos dando vueltas por ahí esperando que la casa comercial pues haga las pruebas. Es que yo creo, no sé si a lo mejor no es la pregunta adecuada, pero es que es lamentable, es que nos encontramos así con todos los productos. Y es muy difícil competir, con otros países. Es que es muy difícil competir. Vamos a competir, tenemos la almendra aquí, californiana, que a lo mejor está tratada con productos que están realmente prohibidos. Y se la está comiendo el 90% de los españoles. La verdad, hay cosas que tendríamos que reflexionar todos un poco. Y para eso tenemos la investigación, que en este caso, pues aquí será la IRTA, en otros sitios pues será otra. Yo creo que hay productos de estos que cuando no entran a las casas comerciales, pues lo tendría que hacer en este caso la Administración,
porque si no, y ya ves, lo que tenemos que esperar es que se plante 50.000, 80.000 o 200.000 hectáreas en almendro para que alguien se dedique a decir, y a mí me interesa esto. Gracias. Bueno, ¿Quieres contestar? sí, puedo contestarle. A ver, que está muy bien. Nosotros ya estudiamos, desde el IRTA hablo, ya estudiamos los productos, pero nosotros no podemos registrarlos. Tiene que ser la propia casa comercial la que los registre. Nosotros sí que podemos ayudar a la casa comercial a registrarlos y a decirle que funcionan para el cultivo en concreto. Pero como registradores de productos no lo podemos hacer. Yo creo que ahí la Administración sí que tiene que facilitar el cauce para poder registrar el producto, y el problema que existe en el registro nacional en cuanto a la cantidad de productos que hay registrados o pendientes de registro es importante, pero como se ha comentado, con el procedimiento que se aprobó yo creo que en el mes de diciembre, se abre una vía para el tema de los cultivos menores, que el almendro y nogal son cultivos menores, para poder tener más disponibilidad de productos. Lo que tienen que hacer las empresas, como ha dicho Carlos también, es utilizar esa vía ahora para registrar productos, porque yo creo que desde diciembre hasta ahora no había ninguna empresa que hubiera presentado todavía ninguna solicitud por ese nuevo procedimiento, que creo que son 160 días los que da para registrar un producto, o 120. No, esto sería, yo creo que es 160 días de un cultivo mayor se puede extrapolar a un cultivo menor. Exacto. Sí, bueno, también estaría la posibilidad de reconocimiento mutuo, ¿no? En este caso nunca son 120, siempre son más. Pero tiene que haber, es verdad, tiene que haber una serie de ensayos, ¿no?, hechos por casas comerciales o administración, que además el que pide autorizaciones finales es el sector productor. No es ni la administración ni la empresa, es el sector productor los que tienen que pedir una autorización. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay más cuestiones, pues un poco a modo de resumen o conclusión, porque yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Prácticamente hemos cumplido el horario, aunque hemos empezado un cuarto de hora tarde, pues hemos cumplido bien el horario. Pues se han notado una serie de cosas que os expongo aquí, que sería que pues, creo que todos hemos manifestado que está habiendo un cambio de tendencia en la producción de almendro y el nogal también en los últimos años, y que pues, el desarrollo de nuevas técnicas de producción, nuevas variedades y la rentabilidad del cultivo están incentivando que los agricultores opten por este cultivo, y que los agricultores están demandando también, además de productos fitosanitarios, unos precios estables que permitan asentar el cultivo. Yo creo que existe una amplia coincidencia en todos en que existen pocos productos fitosanitarios autorizados, tal y como ha quedado patente, precisamente para estos cultivos menores, por la disminución de materias activas y también por el escaso interés que tenían hasta el momento los fabricantes muchas veces para registrar productos para estos cultivos menores. Sin embargo, la intensificación de los sistemas de producción que se está viendo están también incrementando la problemática por plagas y enfermedades, y bueno, sería necesario avanzar tanto las administraciones, los fabricantes y también de la mano de los productores y la investigación para abordar este problema. Por supuesto, es fundamental un adecuado asesoramiento técnico. Desde el momento de la plantación hemos visto que es muy importante la elección de las variedades y también los sistemas de riego que estemos utilizando, y también en el manejo, pero el momento de la plantación yo creo que es un momento clave porque nos va a influir durante toda la vida en la problemática que tengamos. Y bueno, ya para concluir, pues que la gestión integrada de plagas se ve por parte de los agricultores también como una oportunidad, nuevas obligaciones, pero bueno, la problemática de ausencia de productos pues puede limitar un poco la expansión y el mantenimiento de los cultivos. Y también reclama para el sector un plan de reestructuración, reconversión de variedades para hacer para que el cultivo de los frutos secos, almendro y nogal, pues tenga futuro y se consolide como un cultivo muy importante en zonas en principio deprimidas. Y bueno, yo creo que más o menos hemos abordado un poco todos los temas que teníamos pendientes, y agradeceré a todos la participación, las preguntas y la colaboración.